Empecemos porque tenemos bastantes temas que hacer en esta clase. Son 3 temas en la clase: metabolismo de las proteínas, proteínas, minerales y químicos. Con eso concluimos toda la clase. Es un poco pesado, les pido por favor una sección, tenemos que desarrollarlo lo más rápido posible, para que no haya listo. Entonces, además ustedes ven que buscamos la sección, igual que comprendan el metabolismo de las proteínas, el metabolismo, la síntesis de las proteínas, que en realidad es un proceso de intercambio de la vida, ¿no? Y cómo el balance nitrogenado va a afectar a diferentes patologías. Hay que hablar entonces que las proteínas no se almacenan. Todo exceso de proteínas va a ir a una vía de catabólica que puede generar más aminoácidos que sirven para otras reacciones y que normalmente todos van a desencadenar en el ciclo de Krebs. Van a participar tanto en procesos de estructura, transporte, de defensa, como cofactores de enzimas y componentes de enzimas y también como precursores oxidativos. El metabolismo va a integrar entonces la síntesis, el catabolismo de los mismos, el transporte y la expresión de todas las proteínas y sus derivados. Hay que recordar desde ya por qué se estudia el metabolismo de las proteínas al final, porque aquí el metabolismo de las proteínas es simplemente una consolidación de la integración que tienen los nutrientes en el momento de ser metabolizados. La primera clase de bioquímica, de metabolismo, conversábamos sobre el metabolismo de los carbohidratos y empezamos con la glicólisis. Ahora veremos que en medio de los pasos de la glicólisis encontramos formas de sintetizar aminoácidos o productos intermedios que van a servir los aminoácidos para alimentar dichas cadenas. Entonces, a la larga termina siendo un metabolismo integrado, donde entendemos la relación de por qué los nutrientes tienen que ir acompañados uno de otro. Obviamente, si no ponemos una adecuada aporte de proteínas en la dieta de nuestros pacientes, pues vamos a tener fallas en el mantenimiento de la salud, hay serias fallas en la inmunidad y también en el proceso de curación de diferentes enfermedades, que es a lo que muchos de ustedes se van a dedicar a lo largo de su vida. Recordemos entonces que las proteínas tienen diferentes estructuras. La primaria es la secuencia de la cadena de los aminoácidos, un orden específico que se da para la síntesis propia de la proteína. La estructura secundaria entonces es cuando esta cadena de aminoácidos se va a plegar y adopta una forma tridimensional. La estructura, la funcionalidad viene dado por este plegamiento a nivel de secundario, terciario y cuaternario. En la terciaria es donde se produce esa proteína madura que se va a plegar sobre su propio eje. Y también tenemos la estructura cuaternaria, que es la unión de diferentes estructuras terciarias que ya están previamente plegadas. Así, los aminoácidos se clasifican por diferentes tipos, diferentes funciones que puedan desempeñar. Recordemos que el carbohidrato tiene diferentes aportes. Tiene un carbón alfa, que encontramos acá, el grupo carboxilo alfa, el que encontramos aquí, carboxilos, los grupos hidrógenos, el grupo alfa-amino como tal, y el grupo R. Este grupo R es lo que más va a dar diferencia en cada uno de los aminoácidos. Entonces tenemos los esenciales, y son los que no se van a sintetizar, como la valina y la leucina. Los esenciales, que de alguna u otra manera nuestro cuerpo, a raíz de precursores o diferentes reacciones, van a sintetizarlo en el cuerpo. La alanina, la glutamina, que son los principales, y aquellos condicionales que requieren un aporte adicional en ciertas situaciones, como el estrés, como una situación quirúrgica o una situación clínica. También, según la polaridad, encontramos aquellos que son polares, no polares y los conjugados. Dentro de las funciones que tenemos, hay las proteínas que son precursoras de neurotransmisores, ya sea como la glicina, el glutamato, la serotonina, precursores de hormonas tiroideas, de la propia creatina y del óxido nítrico. Igual tenemos proteínas que regulan el metabolismo energético y aquellos que regulan el metabolismo de diferentes células. Entonces, tenemos que un aminoácido, lo primero que realiza al llegar a transportar, al estar en el tubo digestivo, es que necesita absorberse y transportarse de la. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Principalmente por canales de sodio, dependientes de sodio. Igual también tenemos un ciclo que se llama el gamma-glutamilo, que a través de un consumo elevado de ATP, pero que es muy eficiente. O sea, es altamente costoso, pero es eficiente. Este transporte será tanto a nivel renal e intestinal mediante los transportadores específicos de los grupos R, que son una parte del aminoácido. Cuando estos dos mecanismos fallan en diferentes síntesis de diferentes aminoácidos, el efecto de transporte
metabólico que tiene, la familia biosintética de la cual están y el aminoácido perteneciente a dicho. ¿Ok? Los que tienen los dirigidos son aquellos aminoácidos esenciales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, vamos a ir viendo y reconociendo productos que ya habíamos identificado en otras vías, tales como el piruvato, el oxalacetato, y verán que el 3-fosfoglicerato también es lo que hemos visto. Todos ellos pueden convertirse en productos de diferentes vías, y entonces, como tienen una familia biosintética de OR, van a derivar en estos aminoácidos que a su vez, gracias a lo que están teniendo acá la familia biosintética, van a catabolizarse en productos que van a ir a vías glucogénicas, cetogénicas o ambas. Entonces, el aminoácido proviene de una familia y cuando se degrada, el grupo carboxilo, grupo de carbono, va a terminar yendo hacia una vía glucogénica, cetogénica o ambas. ¿Listo? De otra manera, cuando recibimos la glucosa, pasa por el famoso proceso de la glucólisis para generarse el piruvato. Aquí el piruvato, como ya veremos, es uno de los primeros en poder utilizar una aminoácido porque se puede convertir en aminoácido. Igualmente, recordamos aquí es donde empezamos a tener la imagen integrada de nuestros cálices. De manera aerobia, el piruvato va a producir 36 ATP. De manera anaerobia se va a convertir en lactato. Ya, muy bien. ¿Qué otro producto? Ya lo vamos a ver más adelante. Puede también convertirse propiamente en la glicoenzimada, entonces son productos de la vía anaeróbica. Entonces estos productos también pueden generar, ingresan al ciclo de los ácidos carboxílicos, como vimos en la primera clase, y tenemos aquí que a partir del alfa-cetoglutarato se sintetizan la glutamina, el glutamato, la glutamina, la arginina y la prolina. ¿Listo? Sigue avanzando, se glicoenzimada, nato, malato, que es parte, son intermediarios también en nuestra síntesis de glicólisis, y luego el producto que es el oxalacetato genera aspartato. A partir del aspartato generamos arginina y ¿listo? El oxalacetato junto con la acetilcoenzimas, el citrato, lo hemos visto, salir de la célula, la glicólisis, pero esos productos pueden venir tanto de otros aminoácidos o sintetizar. ¿Cómo se realiza eso? A partir de 3 reacciones principales: transaminación, amidación o reducción. Entonces, los productos que encontramos tienen 3 reacciones importantes para generar los aminoácidos. Entonces, cuando hay un defecto genético en una de las enzimas que transamina, amida o reduce, podemos tener hiperglicemia, homocistinuria y deficiencias específicas de aminoácidos. Aquí les resumo cómo se sintetiza cada aminoácido. ¿Ya? A partir de las familias que hemos comentado, tenemos un precursor metabólico, recordemos aquí, el alfa-cetoglutarato, obtenemos glutamato a partir de una transaminación. Entonces, ¿qué enzimas van a participar? Y es el principal colector de los grupos. En cuanto a la glutamina, se genera a partir del glutamato por una reacción de amidación a través de la glutamina celular. O sea, ¿qué pasa? Y es un transportador de amonio, también provee de hipertrofia intestinal y regula el pH. La prolina, en tanto, se sintetiza a partir del glutamato también, a partir de la vía gamma-glutamato, y se produce a través de una reducción y el ciclado de esta reducción. Es un precursor del colágeno, importante. La arginina también se origina a partir del glutamato, pero a través de la vía de la ornitina, mediante el ciclo de la voz. Y esto se da vía el argininosuccinato, una de las enzimas. Y es semiesencial en niños y en situaciones de estrés. En tanto, el aspartato también se sintetiza en parte del oxalacetato, en el esquema anterior, a través de una transaminación y participa en el ciclo de la urea y en el ciclo de la urea. Por eso es que el orden está como está en el orden en el que está. Entonces, a partir de la alanina encontramos el piruvato, también por una transaminación. Este es útil en el transporte de la propia nitrógeno en el ciclo de la glucosa alanina. La serina se sintetiza a partir del fosfoglicerato en una vía netamente glicolítica, a partir de una serina sintasa. Y es que a partir de este producto intermedio, en medio de una de las dos fases de nuestra glicólisis, generamos este producto que es intermedio, que luego se puede convertir en este fosfonol piruvato. Se puede generar tanto serina, cistina y glicina.
hay casos de feminismo. Y es un precursor de dopamina, adrenalina, melanina y la T3 y la T4. Eso es que de alguna manera el tiroideas es muy relacionado con trastornos cardíacos, con la depresión, con las colaminas, pueden existir, donas a partir de la ¿ya? ¿Comprendido? Aunque sea uno, ¿entendido? Captar uno que sea, que puedan aprender esta semana. Muy bien. Dicho de otra manera, entonces la arginina, a partir de diferentes reacciones, participa tanto para poder participar en el ciclo de la urea, la creatina y la óxido nítrico. No está el loquito proteína. Entonces también tenemos el óxido nítrico, que es un componente el cual en una función. El glutamato, una vitamina B6, participa en la génesis de la GABA y también del glutatión. Asimismo, la glicina, a través de la síntesis de las porfirinas, participa con el mismo componente. El aspartato genera purinas, como ya veremos más adelante, y aspartato más glutamina, pirimidinas. Todos ellos, obviamente, en el lado de la histidina, más la B6, también forman la histamina, componente superbásico y fundamental en la inflamación y también en la alergia. El triptófano, más B6, B2, más B3, generan famosa nicotinamina, ya sea fosfato y fosfato, y el triptófano más B6 y BH4 más serotonina nos da melatonina. Entonces son maravillas, sí, lo que comemos sí tiene relación con, dependiendo de la calidad que comemos, nos produce felicidad porque sintetizamos hormonas. ¿Ah? No se olviden de que no lo hemos estudiado, pero como parte de fisiología digestiva también existen neurotransmisores a nivel del estómago, el duodeno y el yeyuno. Entonces podemos tener receptores dependientes de dopamina y de serotonina. Sí, lo que nosotros comemos nos hace felices, nos hace sentir más aliviados. La fenilalanina entonces se puede convertir en tirosina, que van a sintetizar las hormonas tiroideas, en dopa, que van a sintetizar también la melanina, en dopamina, que a su vez se convierten en las famosas catechisas, que ya conocemos como la norepinefrina y la adrenalina. Entonces, cuando nosotros ya tenemos y hemos recibido estos aminoácidos, han cumplido su función, como hemos dicho al inicio, no se almacenan. Si bien es cierto, y eso es algo que a veces les cuento la si bien es cierto, tenemos órganos en nuestro cuerpo que tienen alto contenido en proteínas, nuestras membranas tienen proteínas, su función principal no es brindar energía. Por eso se dice que las proteínas no se almacenan. No se almacenan con el objeto de darnos energía. No es como la grasa que tenemos en el cuerpo. No, su función primigenia no es brindar un soporte calórico energético. Su función es estructural, hormonal, precursora, diferentes otros mecanismos, pero sus componentes, ya sea previos o posteriores, pueden generar más energía. ¿Correcto? Entonces, cuando cumple su función, se tiene que catabolizar. Entonces, ¿a qué van a ir? Cuando esta primera aminoácido cumplió su función, sintetiza otras proteínas, otras nuevas proteínas. Forma también nuevos derivados, como hemos visto que algunos aminoácidos son precursores de otros. Y finalmente se catabolizan a través de que se remuevan o se intercambien los grupos funcionales con los grupos R. Y finalmente de que este esqueleto carbónico remanente sea reducido. ¿Qué reacciones son claras? Transaminación, desaminación y descarga. Entonces, por la transaminación hay una transferencia del grupo amino, un aminoácido, para convertirse en un alfa. Y esto se lo organiza como esto es que un aminoácido es un grupo alfa-aceto en lugar del grupo alfa-amino que veíamos. Teníamos acá el aminoácido y acá está el grupo. Entonces, eso cambia por un grupo alfa-aceto. Es un doble enlace. ¿Listo? Luego se desamina, que es la eliminación de los grupos aminoácidos del grupo amino del aminoácido. Entonces, por la desaminación es cuando nosotros encontramos y liberamos productos libres de amoníaco citotóxico. Esto tiene que ser convertido en amonio para poder entrar al ciclo de la urea o ácido úrico a través del hígado y posteriormente excretarse a nivel renal. Existen entonces desaminaciones oxidativas, desaminaciones hidrolíticas y desaminaciones eliminativas. Todas estas generalmente tienen un producto libre.
y es necesario que se conviertan para poder entrar en el ciclo de la urea como veremos más adelante. Finalmente, se descarboxila. ¿Qué quiere decir? Que van a extinguirse, van a eliminarse un grupo carboxilo del aminoácido liberando CO2. Y esto se va a catalizar obviamente por una descarboxilasa. Y utiliza esta enzima PLP para poder realizar sus funciones. Dicho de otra manera, hay una degradación del esqueleto carbónico que es importante y que, como veremos, en el metabolismo integrado, los aminoácidos mediante estas dos reacciones producen dos cosas. Liberan el amonio, lo liberan como amoníaco, luego tiene que entrar al ciclo de la urea para ser urea y poder ser excretado. Y la otra parte que dejan es el esqueleto carbónico, del cual proceden y por ende se pueden convertir en todos estos productos. Una vez que lo recibimos de la dieta o que lo tenemos como factor tisular, estos aminoácidos se vuelven cofactores, pueden producir más proteínas, cumplen su función y cuando se degradan, liberan este amoníaco, que tiene que entrar al ciclo de la urea, o liberan sus esqueletos de carbono que van a terminar en la síntesis de nuevas grasas o nuevas glicólicas o cíclico. Van a entrar entonces al ciclo de Krebs, en el ciclo de la glucosa o a los cuerpos cetónicos. Por eso es que veíamos que algunos eran cetogénicos también. Y es importante porque una vez que se nos acaban los recursos primigenios, como la gluconeogénesis, la glucolisis, encontramos entonces en estados de ionisepsis hay estas reacciones de transaminación, desaminación y descarboxilación para poder tener productos que entren en ciclos que nosotros identificamos como génesis. Evidentemente todo este proceso, como ya comentábamos a lo largo de la fase, va a tener un proceso de adaptabilidad, va a irse mermando recursos de una cadena eutrófica, por así decirlo, y van a echarse mano de estas otras cadenas, de estos otros ciclos, de acuerdo a un periodo de adaptabilidad. Entonces, como hemos comentado, tenemos nuestra glucosa, recibimos nuestra gaseosa, entonces esto se vuelve fosfonolpiruvato. Fosfonolpiruvato, ya recordarán, se vuelve piruvato. Y el piruvato se vuelve oxaloacetato. Hasta ahí, recordemos la primera cosa. El piruvato tiene como aminoácidos tanto glucogénicos y cetogénicos y glucogénicos. O sea, es decir, nosotros mediante estos aminoácidos y su degradación podemos generar piruvato que se incorpora a un ciclo pero puede generar. La acetilcoenzima A tiene tanto aminoácidos glucogénicos cetogénicos, o sea, mixtos, doble génesis y también solo cetogénicos. En tanto, el glutamato solo es glucogénico. El oxaloacetato también solo es glucogénico. Son los únicos dos glucogénicos que están. El fumarato puede ser tanto cetogénico como glucogénico. Es que es un poquito entrevistado, pero no se vayan a confundir. Los únicos que son cetogénicos son los que producen el aceite. En tanto, el succinilcoenzima derivan de glucogénicos cetogénicos y de glucogénicos como la orina, metionina, oxitocina y tirosina. Y para generar alfa-cetoglutarato, que también puede generar el succinilcoenzima, es necesario tener glutamato. Y el glutamato se puede generar a partir de estos aminoácidos glucogénicos. ¿Listo? Como verán, hay una gran importancia con el producto del glutamato y también de la arginina, porque la arginina es de lo que más echamos mano para generar glutamato y este a su vez puede entrar en vías de génesis. Entonces, llegamos al paso en el que yo les dije que me lo iba a enseñar. Bueno, soy cirujana, nunca debo entrar. Tenemos acá que la urea es la principal vía de excreción de glucosa. Como hemos visto, una proteína cumple su función, después se desamina y esa reacción produce amoníaco. El amoníaco es malo. ¿Por qué? Porque es un producto citotóxico que tiene, se acumula y luego genera cefalopatía y eso lo van a ver hasta el cansancio. ¿Ya? Este proceso de excreción, la excreción, el proceso de conversión, mejor dicho, solo va a ocurrir en el hígado, tanto en la mitocondria como en el citoplasma. Pero la excreción de la urea se va a dar en el riñón. Esa es la típica preguntita en la que todos terminan cayendo. ¿Ya? El ciclo de la urea entonces va a convertir el amonio tóxico en una urea inofensiva.
¿Cómo? Mediante 6 pasos. Primero, ese amonio se va a estar en una manera tóxica en nuestro cuerpo a través de la carbonil fosfato. Se va a convertir y vendrá como ornitina. La ornitina, mediante una ornitina transcarbonilasa, se va a convertir en citrulina. Todo esto, cuando la ornitina entra, es un proceso en la mitocondria. Entonces tenemos el proceso de nuestro primer paso que recibimos, este amonio tóxico, y mediante un gasto energético lo convertimos en carbonil fosfato. Junto a ornitina se convierten en citrulina. Y la citrulina, junto al aspartato, entonces que decíamos que pertenece al ciclo de la uni, mediante un gasto energético de ATP, se convierte en argininosuccinato. El argininosuccinato, mediante una argininosuccinasa, elimina fumarato y arginina. Una vez que tenemos la arginina, es la arginina quien sirve como una moneda, mediante una arginasa, para convertir esta reacción de una urea libre y volver la ornitina para que siga alimentando este ciclo. Por eso es que el ciclo de la urea se puede seguir alimentando. Y una forma de estimular el ciclo de la urea es la propia producción de los aminoácidos, la propia génesis de los aminoácidos, de la cantidad de aminoácidos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, a partir de la arginasa es que nosotros liberamos la urea y por fin puede irse al riñón. Pero recordemos que es a partir de la citrulina donde este proceso se da en el citoplasma. Entonces, si contamos nosotros, tenemos acá 2 y 3 ATPs. Para poder eliminar con la molécula de amoníaco, tenemos un consumo neto de 3 ATPs. Podemos generar a partir del fumarato 2.5 ATPs. Entonces, ¿qué resulta de hacer? Que nosotros perdemos casi un ATP por cada liberación que tenemos de celos. Entonces, es eficiente porque sí, nos ayuda a eliminar productos tóxicos, pero no es energéticamente efectivo. Entonces, dependiendo de los estados, y como comprenderán en las siguientes fases, esto nos ayuda a entender por qué no siempre más proteínas es mejor. ¿Ok? Ahora, el equilibrio nitrogenado es la razón de ser por la que ustedes estudian este tema tan abierto. Porque el balance del nitrógeno es una diferencia entre la cantidad de lo que se consume por las proteínas y todo lo que se excreta. En situaciones normales, aquellos que no se chicatean, que no tienen muchas de proteínas todas las semanas, esto debe acercarse. ¿Ya? No les explico la formulita, no les voy a tomar la formulita porque eso pertenece a la segunda fase y cuando les complique la vida con las proteínas. Pero lo que quiero que sepan ahora es que existe un balance positivo y un balance negativo. Cuando es positivo, la síntesis es mayor que la degradación. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, cuando están en estado de embarazo, hay un balance positivo. Tiene que haber un balance positivo porque si no se deprivan las proteínas de otras funciones. En la infancia, intrínsecamente, también tiene que existir un consumo de proteínas, un mayor balance positivo. Y lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en un paciente pediátrico hospitalizado es tener un balance positivo en diferentes etapas. Y también en una recuperación de una neumonía, de un infarto, de una politrauma, de una cirugía, siempre estamos buscando tener un balance positivo en algunas cosas, ¿ya? Sobre todo en las últimas. Y el balance negativo es cuando la degradación va a ser mayor que la síntesis de nitrógeno. Entonces, esto lo encontramos: sepsis, trauma, en ayuno, cáncer, hepatitis, etc, etc, etc. ¿Listo? ¿Es necesario? Sí. Es necesario en ciertas fases. Ya lo vamos a estudiar más a profundidad. Y por eso el mensaje ya no es 2020, prepandemia, es no siempre más proteínas es mejor. Depende del caso y por eso estamos todos. Y el balance neutro es lo que nosotros deberíamos buscar, lo que deberíamos aspirar, siempre y cuando no estén en fase 1. Entonces, esto nos permite aportar y ajustar este aporte proteico al soporte nutricional en diferentes entornos, como ya vemos. Va a detectar el catabolismo muscular antes de que lo podamos manifestar clínicamente. ¿Por qué? Porque nuestro paciente pues, tiene 5 días de ayuno antes de entrar, nos está ahogando, tenía hiposaturación, no podía respirar bien, no comía, estaba decaído y eso ya genera un proceso de catabolismo y no necesariamente lo podemos evidenciar de manera clínica, como ya veremos. Sin embargo, es importante para poder hacer estos cálculos. Y también, ¿por
porque en pacientes con crónicos, en estancias de unidad de cuidados intermedios, en soporte de crónicos críticos, encontramos como parte de una evaluación periódica, como parte de las enfermedades hepáticas que vemos que tienen una alteración en el metabolismo de la urea y en el proceso de los quemados. Entonces, así hay un equilibrio, una especie de equilibrio entre lo que nosotros sintetizamos, lo que se regula y se degrada, porque a la larga estas proteínas se sintetizan y posteriormente se degradan, se vuelven a convertir en aminoácidos, se pueden metabolizar y entran al ciclo de otra energía o a su vez sirven para generar más proteínas. Entonces todo se compone en ciclo. La regulación y la degradación está mediado, por así decirlo, por la insulina, mientras que la degradación activada está mediada por el cortisol y por los propios estados infecciosos. ¿A través de cuál? Las vías del proteasomo ubiquitina y también de la vía lisosomal. La síntesis, en tanto, vayan a decir, lo hemos estudiado desde que tenemos 13, 14 años, que es su vía principal a través de la transcripción para poder generar el ADN, que a su vez, a través del ARN mensajero, puede codificar la secuencia de aminoácidos que van a hacer la síntesis de las proteínas. Y la producción es que los ribosomas van a leer estos codones y van a generar el péptido. Entonces, requiere GTP, el propio ARN de transporte y los ribosomas para hacer este proceso de síntesis. Todo esto está en íntima relación. Por eso, las proteínas son importantes. Componen estructuras, componen enzimas, tienen funciones inmunológicas y no se almacenan, por favor. Son catabolizadas, excretadas cuando hay situaciones de por eso no forman ¿ya? No le crean a la proteína. Los aminoácidos entonces van a tener roles metabólicos. Hemos visto que todos somos como polvo, fuimos y polvo seremos, porque provienen de ciertas familias, como los esqueletos de carbonio, cumplen su función y nuevamente van a cumplir funciones energéticas. Cuando cumplen su función, entra el ciclo de la urea porque elimina el nitrógeno en forma de la urea y está regulado por el estado nutricional y así evita la toxicidad por amoníaco, que sí se puede dar en algunos casos. Y el equilibrio nitrogenado refleja este balance que ya comentábamos y es crucial para la evaluación nutricional en diferentes condiciones clínicas. ¿Ok? Primer tema. Relájense 30 segunditos.